Muy buenos días, hermanos. Soy el diácono Elix aquí en Católico Hoy y hoy es jueves 29 de agosto. Y sé que te has tomado este tiempo para entregárselo a Dios. Qué hermoso estar con el Señor, escucharlo y dejarnos guiar por Él. Hoy la iglesia celebra el memorial de la pasión de Juan el Bautista. Y este relato del Evangelio nos enseña mucho a nosotros que seguimos a Cristo. Primero nos deja ver hasta dónde nos puede llevar el pecado. Y lo veremos en Herodes y Herodías. Y en Juan vemos la fidelidad a Dios y la felicidad aunque nos cueste vivir en la verdad. Escuchemos entonces estas lecturas de hoy y abramos nuestro corazón a Dios para que nos transforme. Y comencemos entonces con la frase para este día. Nuestras debilidades pueden ser lo que nos acerque o lo que nos separe de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. A todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos, les deseo la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por Él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento, porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado que no carecen de ningún don ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo, y Dios es fiel. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Salmo 144. Siempre, Señor, bendeciré tu nombre. Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. Siempre, Señor, bendeciré tu nombre. Cada generación a la que sigue anunciará tus obras y proezas. Se hablará de tus hechos portentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza. Siempre, Señor, bendeciré tu nombre. Alabarán tus maravillosos prodigios y contarán tus grandes acciones. Difundirán la memoria de tu inmensa bondad y aclamarán tus victorias. Siempre, Señor, bendeciré tu nombre. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 17 al 29. En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: «No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano». Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: «Pídeme lo que quieras y yo te lo daré». Y le juró varias veces: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella fue a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». Su madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Volvió a ella inmediatamente junto al rey y le dijo: «Quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste
pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy celebramos la memoria de la pasión de San Juan Bautista. El relato de Marcos sobre la muerte de Juan recuerda varios relatos de las Escrituras hebreas, como el conflicto entre Jezabel y Elías, la promesa hecha a Esther en el banquete de un rey. Pero la historia del arresto y ejecución de Juan también apunta a la muerte de Jesús. En el Evangelio de hoy escuchamos que el rey Herodes consideraba a Juan un hombre justo y santo y disfrutaba escuchándolo hablar. Cuando la hija de Herodías pide la cabeza de Juan Bautista, Herodes se angustia profundamente. Sin embargo, a pesar de sus opiniones personales sobre Juan, Herodes no puede romper su juramento a la muchacha frente a sus invitados. Herodes envía a Juan a ser ejecutado para salvar las apariencias, de la misma manera que Pilato enviará a Jesús a ser crucificado para satisfacer a las multitudes. Al final de la historia, los discípulos de Juan toman su cuerpo y lo ponen en un sepulcro. Lo mismo harán los discípulos de Cristo después de su crucifixión. ¿Qué nos enseña esta historia de la muerte de Juan? En su vida, como en su muerte, Juan Bautista señaló a Cristo. El relato de Marcos es un recordatorio de que las figuras proféticas, aquellos que dicen la verdad al poder, pueden esperar sufrir e incluso morir cuando las personas en el poder están más preocupadas por su reputación que por la verdad. Lo vemos hoy día en la política, en todo el mundo. Hoy se nos llama a nosotros, que somos seguidores de Cristo hoy día, a decir la verdad y a vivir en ella. Juan hacía ambas cosas, predicaba la verdad que vivía y la decía sin miedo ni preferencias. Sabía que Herodes estaba haciendo mal y no tuvo miedo en decirle: le costó la vida en la tierra, pero la tiene gana en el cielo. Preguntémonos hoy, ¿cuán dispuestos estamos a vivir en la verdad y proclamarla a otros, corregir a aquel que está en pecado, aquel que no está haciendo las cosas bien, corregirlo con amor y misericordia, diciéndole la verdad? Vivir en la verdad es vivir los valores morales que nos enseña el Señor, amando a Dios con todo nuestro corazón, mostrado a través de nuestras palabras y acciones. Por otro lado, podemos ver unas actitudes erróneas en Herodes, de las cuales no estamos exentos de caer, y también en Herodías. En primer lugar, Herodes tenía una debilidad, y era la carne. Como podemos ver, llevaba una vida promiscua. Tomó por mujer a la esposa de su hermano. Luego vio a su hija, que no lo dice el Evangelio, pero debería ser su sobrina. Le encantó tanto que le prometió lo que ella quisiera. Como podemos ver, Herodes no se detenía y el pecado en él fue escalando y escalando. Y como nos pasa a todos, Dios siempre envía a alguien para rescatarnos. En este caso era Juan el Bautista, a quien Herodes le gustaba escucharlo, pero nunca decidió cambiar. Prefirió seguir en lo suyo, lo cual lo llevó a matar a Juan con tal de satisfacer sus deseos carnales y aparentar ante los demás. Lo mismo podemos ver en Herodías. Comenzó su pecado por estar con Herodes, siendo esposa de su hermano. Luego, como dice el Evangelio, sentía rencor por Juan. Su pecado siguió escalando y la llevó a pedir la cabeza de Juan en una bandeja. Así es el pecado, cuando habita en nosotros y cuando no buscamos corregirlo. Cuando nos hacemos de la vista larga y no corregimos nuestras debilidades, va escalando en nosotros. Si hoy sabes que tienes una debilidad, lo primero es reconocerla y luego pedir la gracia a Dios de superarla todos los días y hacer tu mayor esfuerzo por superarla.
Si llevas un resentimiento por dentro, por ejemplo, pídele a Dios la gracia de sanarlo y haz tu mayor esfuerzo por dejarlo ir. De lo contrario, ese rencor seguirá escalando en tu corazón. No somos perfectos, por eso debemos estar pendientes a nuestras debilidades y con la gracia de Dios luchar todos los días por superarlas. Si vamos a seguir el ejemplo de Juan, hay que vivir en la verdad y no podemos tener miedo de decirla al que entendamos no está caminando en ella, ni de enfrentarnos a la injusticia incluso cuando nos cueste lo que sea. Si no lo hacemos, teniendo la oportunidad, estaríamos pecando de omisión. De la misma manera, también tenemos que esforzarnos por superar nuestras propias debilidades. Todos los días, estar pendientes de ellas, no para martirizarnos, no para echarnos la culpa, para sentirnos menos, sino para entregárselas a Jesús y crecer todos los días e ir superándolas. Esta es una tarea desalentadora y a veces nos desanima porque tenemos altas y bajas. Pero como escribe Pablo en su carta a los Corintios hoy, Dios es fiel. En Cristo todos tenemos los dones espirituales que necesitamos para mantener nuestra fe firme hasta el fin y vivir y decir la verdad. Entonces, mis queridos amigos, el ejemplo de Juan el Bautista hoy nos debe enseñar a nosotros la fidelidad a Dios sin importar las circunstancias y nos debe llevar a evaluarnos y preguntarnos hoy, ¿qué debilidades necesito cambiar y a quién debo decir la verdad en nombre de Jesús? Oremos. Mi Dios amado, te damos gracias en este día por la oportunidad, Señor, que nos das de nuevamente escucharte, Señor, de seguir creciendo contigo, de seguir apoyándonos en tu palabra como guía, Señor, para hacer las cosas bien, para no darle cabida al pecado en nuestras vidas, para que seamos capaces de reconocer aquello que nos inclina al pecado y poder superarlo con tu gracia, Señor, con tu ayuda. Hoy nos abandonamos a ti, Señor, ponemos en tus manos nuestras debilidades, nuestras faltas, aquello que nos impulsa al pecado, para que tú nos redimas con tu gracia, Señor, y nos hagas santos como tú. Y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, qué hermoso encontrarse con el Señor a través de su palabra. Esa palabra que es una guía, es ese instrumento que nos va llevando día a día para vivir como quiere Dios. Dejémonos llevar por su palabra. Busquemos hoy siempre reconocer aquello que es pecado en nuestras vidas, que es una debilidad que nos inclina a caer en el pecado y buscar todos los días con la gracia de Dios ir superándolas. Yo voy a estar orando por ti y por los tuyos. Por favor, no te olvides tú de orar por mí y por mi familia y que Dios me los bendiga a todos con mucha paz, con mucha gracia, abundantemente. Y no olvides, nuestras debilidades pueden ser lo que nos acerque o lo que nos separe de Dios.